Tienes hasta la puesta del sol para salir de aquí, Valeria. La voz de don Ramiro Salazar cortó el aire frío de la mañana como si la muerte de Esteban todavía no fuera suficiente. Valeria Montes se quedó inmóvil en medio de la sala estrecha, con el chal negro apretado sobre los hombros y los ojos hinchados de tanto llorar, mientras el humo del café viejo subía de la taza olvidada sobre la mesa. Las botas embarradas de don Ramiro dejaban marcas en el piso de tierra apisonada, y detrás de él, 2 capataces ocupaban la puerta como si ya estuvieran tomando posesión de la casa. «Ramiro, mi marido fue enterrado ayer», dijo ella con la voz quebrada. «Por lo menos déjeme pasar la semana». Él soltó una risa corta, seca, cruel. «Tu marido murió debiéndome trabajo, no favores. Esta casita nunca fue de ustedes. Esteban vivió aquí porque me servía. Ahora que ya es un recuerdo, tú te has vuelto una carga». Las palabras golpearon el pecho de Valeria con más fuerza que el viento que soplaba desde las montañas de Durango. En un rincón de la sala, el sombrero de Esteban todavía colgaba del clavo en la pared. Su ropa seguía doblada sobre una silla. El olor a tierra, sudor y leña quemándose todavía parecía guardar la presencia de un hombre que había pasado casi 20 años dejándose la vida por tierras que nunca serían suyas. Y ahora ni siquiera la viuda tenía derecho a sufrir en paz. «No tengo a dónde ir», susurró. «Eso ya no es problema mío». Don Ramiro se acercó despacio, mirándola desde arriba, como si estuviera hablándole a alguien menor, desechable. Valeria sintió que los dedos se le helaban. El silencio de los capataces era todavía peor. Uno de ellos ya observaba el armario, el otro miraba la cama del cuarto abierto, calculando qué podría sacar de allí antes de la noche. Entonces don Ramiro vio la alianza en su dedo. «Quítate eso. Vas a necesitar más comida que recuerdos». Valeria echó la mano hacia atrás, con el rostro ardiendo de humillación. En ese instante, algo dentro de ella quiso romperse, gritar, caer de rodillas. Pero otra cosa, más profunda, comenzó a nacer en medio del dolor. Una rabia muda, sofocada durante años, como si la muerte de Esteban también hubiera arrancado el velo que la hacía aceptarlo todo en silencio. Y presta atención a esto. Cuando una mujer lo pierde todo, el mundo cree que ha terminado, pero a veces es justamente ahí donde empieza. Entonces comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal, porque lo que estaba a punto de suceder en aquel pueblo de Durango, nadie tendría el valor de inventarlo. Don Ramiro hizo un gesto seco a los hombres. «Al anochecer mandaré a recoger lo que quede. Si ella sigue aquí, tiren todo barranco abajo». Se fue sin mirar atrás. Los capataces lo siguieron, pero uno de ellos todavía empujó con la bota la pequeña caja de madera donde Valeria guardaba las cartas de su marido. La tapa se abrió. Los papeles se esparcieron por el suelo. Cuando la puerta se cerró de golpe, toda la casa pareció encogerse. Valeria cayó de rodillas y comenzó a recoger las cartas con las manos temblorosas. Fue entonces cuando un papel diferente se deslizó de entre ellas. No era la letra de Esteban. No era reciente. Era un trozo de hoja amarillenta, doblado muchas veces, escondido allí desde hacía demasiado tiempo. Por fuera, solo había una frase escrita con tinta casi borrada. «Si algún día ella se queda sola, mándenla a la casa del retrato». En el instante en que Valeria terminó de leer, escuchó pasos del otro lado de la puerta, lentos, pesados, y alguien se detuvo exactamente detrás de ella. Los nudillos no golpearon la puerta. Apenas rozaron la madera, como si quien estuviera afuera conociera esa casa mejor que ella y no necesitara pedir permiso. Valeria se quedó inmóvil en el suelo, con la hoja amarillenta apretada entre los dedos y las cartas de Esteban desparramadas alrededor de sus rodillas. El viento bajaba por la sierra de Durango y silbaba entre las rendijas, levantando un polvo fino que parecía colarse hasta en la respiración. El sonido volvió, esta vez, más claro, un arrastre. Valeria tragó saliva y se puso de pie despacio. Sentía las piernas flojas, pero no por miedo únicamente. Era agotamiento, rabia, hambre, duelo, todo junto. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejó el papel sobre la mesa y tomó el atizador de hierro que estaba junto al fogón apagado. No era gran defensa, pero era algo. «¿Quién anda ahí?», preguntó, procurando que la voz no le temblara. No hubo respuesta. Solo ese silencio raro de las montañas, cuando parece que hasta los pájaros deciden callarse. Valeria avanzó hacia la puerta, esquivando la caja caída. Al acercarse, notó una sombra recortada abajo, del lado de afuera. No se movía,
La madera vieja vibraba con el viento, y por un segundo pensó que quizá su cabeza le estaba jugando una mala pasada después del entierro, del abuso, de tanta humillación. Pero entonces escuchó una tos seca, humana, cansada. Abrió apenas una rendija. Del otro lado estaba don Mateo Serrano, un hombre encorvado, de barba blanca y sombrero vencido por los años, con un burro flaco atado a unos metros del camino. Tenía los ojos oscuros, atentos, y sostenía entre las manos un costal pequeño. «No vine a asustarla, hija», dijo en voz baja. «Vine antes de que caiga la noche». Valeria abrió un poco más, sin soltar el atizador. «¿Qué quiere?» Don Mateo desvió la mirada hacia el interior de la casa, como si temiera que hasta las paredes se escucharan. «Quiero que no se quede aquí cuando don Ramiro mande a sus hombres. Y quiero ver esa hoja que le dejaron». El corazón de Valeria dio un golpe seco. «¿Cómo sabe que me dejaron una hoja?» El viejo la miró de frente. No parecía sorprendido, solo resignado, como quien lleva demasiado tiempo esperando una desgracia anunciada. Porque esa frase no apareció por casualidad, y porque hace muchos años yo ya la había escuchado. Valeria apretó con más fuerza el atizador. «No entiendo nada». «Todavía no», respondió él. «Pero si piensa sobrevivir en este pueblo, más le vale empezar a entender rápido». Ella dudó. Toda su vida le habían enseñado a desconfiar, sobre todo después de ver cómo los poderosos de la región aplastaban sin esfuerzo a los que no tenían apellido, dinero ni tierras. Sin embargo, había algo en don Mateo que no sonaba a amenaza, sonaba a urgencia. El viejo levantó el costal. «Traje tortillas, frijol y una linterna. No alcanza para salvarle la vida, pero quizá alcance para que no tome una decisión desesperada esta noche». Valeria bajó lentamente el atizador. Sus ojos, hinchados y rojos, se clavaron un instante en el papel sobre la mesa. Luego volvió a mirarlo a él. «Entre», dijo al fin. Don Mateo cruzó el umbral con pasos lentos, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, ambos vieron algo al fondo del sendero. Un jinete inmóvil, observando la casa desde la curva del cerro. Y cuando el hombre levantó un poco el sombrero, Valeria reconoció de inmediato el rostro de uno de los capataces de don Ramiro. Don Mateo reaccionó primero. Con una rapidez extraña para un hombre de su edad, empujó la puerta y apagó la lámpara de aceite antes de que Valeria pudiera decir una palabra. La casa quedó sumida en una penumbra gris, atravesada apenas por la luz helada que se filtraba por las rendijas. Afuera, el jinete seguía inmóvil, como una sombra clavada en el camino. «No se acerque a la ventana», murmuró don Mateo. «Cuando esos hombres miran una casa, no están vigilando. Están midiendo cuánto tardarán en romperla». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se llevó una mano al pecho, intentando controlar la respiración. «Ese es uno de los hombres de don Ramiro», dijo apenas. «Vino a ver si sigo aquí». «No». Don Mateo negó con lentitud. «Vino a comprobar si ya encontró lo que dejaron para usted». Valeria giró hacia él de golpe. «¿Quién dejó ese papel? ¿Por qué decía que me mandaran a la casa del retrato? ¿Qué es ese lugar?» Don Mateo dejó el costal sobre la mesa y se quitó el sombrero. Bajo la escasa luz, su rostro parecía más cansado que viejo, como si cargara años enteros de silencio. «La casa del retrato está en lo alto del Cerro de la Aguja. Nadie vive allí desde hace décadas. Los del pueblo dicen que cruje sola, que el viento habla por las noches, y que el hombre del cuadro no deja de mirar a quien entra. Por eso nadie la quiere, por eso la venden por casi nada. Pero no es por los fantasmas que la evitan». Valeria frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué?» Don Mateo la observó unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque algunas verdades necesitan miedo alrededor para que nadie se acerque». Afuera, el caballo resopló. Los cascos rasparon la tierra. El jinete seguía allí. Valeria tragó saliva y llevó la vista al papel amarillento sobre la mesa. La frase parecía más pesada cada vez que la leía. Ya no sonaba como una casualidad ni como una broma cruel del destino. Sonaba como una instrucción escrita para ella mucho antes de que Esteban muriera. «Mi marido nunca me habló de esa casa», dijo con un hilo de voz. «Nunca me habló de nada, porque a veces los hombres pobres aprenden a callar para seguir respirando», respondió don Mateo. «Y Esteban vivió demasiado tiempo bajo la bota de don Ramiro. Tal vez supo algo. Tal vez solo obedeció a quien le pidió guardar ese mensaje para cuando llegara el día». Valeria cerró los ojos un instante. La rabia le volvió como un golpe. Esteban había trabajado casi 20 años para un patrón que ni siquiera permitió que su viuda guardara luto en paz.
Había dejado la vida en las tierras de otro. Y aún así, al final, parecía haber cargado un secreto que nunca se atrevió a contar. «No tengo dinero para irme lejos», dijo ella. «Ni familia cerca, ni un sitio donde pasar la noche». Don Mateo asintió con gravedad. «Por eso vine. El dueño legal de esa casa vieja murió hace años, y sus sobrinos la rematan por unas cuantas monedas. Si usted vende la cama, la vajilla y esa alacena, antes de que los capataces regresen, le alcanza. No será un hogar digno, pero será suyo. Y esta noche, eso vale más que cualquier otra cosa en Durango». Valeria abrió los ojos incrédula. «¿Quiere que me vaya a vivir a una ruina maldita? Quiero que siga viva hasta mañana». El silencio cayó entre los dos con el peso de una sentencia. Afuera, por fin, el jinete tiró de las riendas. El caballo giró lentamente y se perdió entre la neblina del camino. Pero don Mateo no pareció aliviado. Al contrario, se acercó más a la mesa, apoyó ambas manos sobre la madera y bajó la voz. «Escúcheme bien, Valeria. Si va a subir a esa casa, no toque nada antes de mirar el retrato de la sala. Y haga lo que haga, no permita que Leandro Varela se entere de que usted entró allí». Valeria sintió que el nombre le helaba la sangre, porque conocía bien a Leandro. Elegante, sonriente, siempre sentado cerca de los hombres más poderosos del pueblo. Y si don Mateo lo había mencionado con ese miedo, era porque la miseria de la viuda acababa de cruzarse con algo mucho más peligroso que una simple casa abandonada. La tarde cayó sobre el pueblo con una rapidez amarga, como si el cielo también quisiera expulsarla antes de la noche. Valeria pasó las horas siguientes vendiendo lo poco que tenía con una frialdad que no era natural en ella. La cama de mezquite donde había dormido con Esteban, la alacena descascarada, 2 sillas cojas, una olla grande de cobre, hasta el espejo pequeño donde tantas veces se había trenzado el cabello antes de salir a lavar ropa ajena. Cada objeto se iba por unas cuantas monedas, y con cada moneda que caía en su mano sentía que no estaba comprando una nueva vida, sino pagando por el derecho a no desaparecer. Don Mateo no se separó de ella, no hablaba de más, solo observaba el camino, las esquinas, la plaza, la cantina, como si esperara que en cualquier momento apareciera uno de los hombres de don Ramiro para impedir la operación. Cuando el último comprador se llevó la mesa, Valeria volvió una vez más al interior de la casa vacía. El sombrero de Esteban seguía en la pared. Se acercó despacio, lo tomó entre las manos y lo apretó contra el pecho. El olor a polvo, cuero viejo y sol seco todavía estaba allí. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Ya no. Se limitó a guardarlo dentro del costal junto con las cartas, la hoja amarillenta y un par de mudas de ropa. «No pude salvar nada de lo nuestro», murmuró casi para sí misma. «Pero no voy a dejar que me borren como si nunca hubiéramos existido». Don Mateo la oyó y asintió con una gravedad silenciosa. Antes de que anocheciera, caminaron hasta la tienda de empeños y luego a la casa de una sobrina lejana del antiguo propietario del caserón del cerro. La mujer ni siquiera quiso ofrecerles una silla. Firmó un recibo mal escrito, aceptó las monedas con un desprecio apenas disimulado y soltó una risa nerviosa cuando oyó el nombre de la propiedad. «Llévesela», dijo. «Yo no subiría ahí ni aunque me regalaran el terreno. Esa casa da mala suerte. Mi madre decía que allí nadie duerme solo». Valeria tomó el papel sin responder. Ya estaba demasiado cansada para asustarse por supersticiones ajenas. Subieron al Cerro de la Aguja, mientras la última luz del día se rompía sobre las montañas de Durango. El camino era estrecho, de piedras filosas y maleza seca. A un lado, la barranca se abría oscura. Al otro, los nopales y los matorrales parecían retorcidos por el viento. El burro de don Mateo avanzaba despacio cargando el costal y una caja de herramientas vieja. Nadie más iba por ese sendero. Nadie miraba hacia arriba. Y entonces apareció la casa. Valeria se detuvo sin querer. La construcción estaba clavada en la cima como una herida antigua. Tenía las paredes resquebrajadas, las ventanas negras y la teja hundida en varios puntos del techo. Una cerca torcida rodeaba el patio, donde la hierba crecía en manchas salvajes entre piedras y restos de macetas quebradas. El viento golpeaba los postigos sueltos y hacía crujir la madera con un sonido largo, casi humano. Pero no fue eso lo que le heló la sangre. Fue la sensación de que la casa llevaba tiempo esperándola. Don Mateo se persignó muy despacio. «No entre con enojo», advirtió. «Las casas viejas guardan lo que uno trae en el pecho». Valeria lo miró de reojo.
Y usted sigue hablando como si esto fuera más que una ruina. Lo es. Empujaron la puerta principal entre los dos. La madera cedió con un gemido áspero, levantando una nube de polvo viejo que olía a encierro, humedad y años rotos. La sala principal era amplia, más amplia de lo que parecía desde afuera. Había un candil colgando torcido, una mesa cubierta por una sábana gris y una chimenea de piedra agrietada. Todo se movía levemente con el aire que entraba por las ventanas mal cerradas. La tela, las telarañas, una cortina rota en el pasillo, incluso una silla arrinconada junto al muro. Todo menos una cosa. En la pared del fondo, colgado a una altura imposible de ignorar, estaba el retrato. Un hombre de uniforme oscuro, rostro severo, barba recortada y ojos fijos, pintado con una precisión inquietante. El marco de madera estaba intacto. Ni un rasguño, ni una inclinación, ni una capa visible de polvo, como si alguien lo hubiera limpiado esa misma mañana. Valeria sintió que el aire se le atascaba en la garganta, porque con toda la casa temblando bajo el viento, el retrato no se movía ni un milímetro, y mientras ella lo miraba, tuvo la impresión espantosa de que aquellos ojos acababan de reconocerla. Valeria no apartó la vista del retrato, ni siquiera cuando el viento volvió a colarse por las rendijas y lanzó un silbido largo por el pasillo. Había algo en aquellos ojos pintados que resultaba insoportable. No eran los de un santo, ni los de un señor antiguo, ni los de un militar retratado por orgullo familiar. Eran ojos de alguien que había visto una traición y no había conseguido olvidarla. «Ese es él», dijo don Mateo detrás de ella, casi en un susurro. «Ignacio Arrieta». Valeria tragó saliva. «¿Quién fue?» Don Mateo dejó la caja de herramientas en el suelo y se acercó sin ponerse completamente frente al cuadro, como si evitara desafiarlo. Un hombre que supo demasiado. Y en este pueblo, saber demasiado siempre ha sido más peligroso que robar, mentir o matar. La sala parecía más fría cerca de aquella pared. Valeria avanzó un paso. El rostro del retrato estaba trabajado con una precisión casi cruel. La sombra bajo los pómulos, el pliegue severo de la boca, la rigidez del cuello dentro del uniforme. No parecía una pintura decorativa, parecía un testimonio. «La gente dice que este hombre mira a quien entra», murmuró ella. «La gente dice muchas cosas cuando quiere evitar una verdad», respondió don Mateo. «Primero dijeron que aquí se oían pasos, luego, que las lámparas se encendían solas, después, que el retrato traía desgracia, y con eso bastó para que nadie volviera a acercarse». Valeria levantó la lámpara de aceite que habían encendido al entrar y observó el marco. Era demasiado sólido, demasiado limpio comparado con todo lo demás. «No combina con la casa», dijo. «Todo aquí está podrido, menos esto». Don Mateo no respondió de inmediato. Dio la vuelta por la sala, revisó las esquinas, las ventanas, el techo, como si temiera que alguien más pudiera aparecer de pronto entre las sombras. «No vine a contarle cuentos, Valeria. Vine porque el pueblo lleva años alimentándose de una mentira, y porque esa mentira está enterrada aquí». Ella giró hacia él, tensa. «Entonces deje de hablar en acertijos y dígame lo que sabe». El viejo soltó el aire lentamente. «Ignacio Arrieta vivió en esta casa hace muchos años. Fue un hombre respetado al principio. Sabía leer, escribir, llevar cuentas, revisar planos. Por eso lo buscaron cuando comenzaron los pleitos por la tierra de varias familias del rumbo. Decían que iba a poner orden, decían que iba a proteger lo que era de la comunidad. Pero un día empezaron a correr rumores, que había robado documentos, que quería quedarse con parcelas ajenas, que escondía oro, que trabajaba para gente de fuera. Lo señalaron tan rápido y tan bien que nadie se detuvo a preguntar quién ganaba con su caída. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó con él? Don Mateo bajó la vista. Desapareció. Así, sin más. Una noche estaba aquí y a la siguiente ya solo quedó el retrato. La casa vacía y una historia repetida por todo Durango como si fuera sagrada. Lo convirtieron en un villano para que nadie sintiera lástima. Es lo que hacen los poderosos cuando necesitan enterrar a un inocente. Valeria volvió a mirar el cuadro. Ahora ya no veía solo severidad. Veía encierro, advertencia, algo a medio decir. Se acercó tanto que la llama de la lámpara hizo brillar un borde del marco, y entonces lo notó. «Don Mateo, aquí hay algo raro». «¿Qué vio?» Valeria pasó la punta de los dedos por el lado derecho del marco.
La madera estaba tibia, extrañamente lisa, y uno de los clavos parecía más nuevo que los demás. Esto no está fijo igual que el resto. El viejo se acercó con rapidez. No lo mueva todavía. ¿Por qué no? Porque si alguien lleva años queriendo comprar esta ruina, no es por las goteras ni por la vista del cerro. Valeria retiró la mano, pero ya era tarde para fingir indiferencia. Su respiración se aceleró. La intuición empezó a golpearle el pecho con una certeza que no podía explicar. Algo estaba oculto detrás de aquella pared, y no era pequeño. En ese mismo instante, un ruido seco sonó del otro lado de la casa. No vino del techo, no vino del patio. Vino de la puerta principal. 3 golpes. Lentos, medidos, seguros. Valeria y don Mateo se quedaron inmóviles. Entonces una voz masculina, elegante y fría, atravesó la madera. Sé que ya entró, señora Montes. Y créame, nos conviene mucho hablar de negocios antes de que usted empiece a tocar lo que no entiende. Valeria sintió que la sangre le bajaba de golpe a los pies. No necesitaba ver el rostro detrás de la puerta para saber quién era. Solo había un hombre en aquel pueblo capaz de hablar con esa suavidad venenosa, como si cada amenaza viniera envuelta en terciopelo. Leandro Varela. Don Mateo dio un paso atrás, apenas uno, pero Valeria alcanzó a notar cómo se le endurecía la mandíbula. Aquello bastó para confirmarle que el viejo no le había exagerado nada. Si Leandro había subido hasta la casa del retrato en plena noche, era porque lo que buscaba allí valía mucho más de lo que ella había imaginado. Los golpes no se repitieron. Del otro lado, Leandro aguardó con una paciencia que resultaba todavía más inquietante, como si estuviera absolutamente seguro de que tarde o temprano, la puerta se abriría. No responda enseguida, murmuró don Mateo, casi sin mover los labios. Valeria dejó la lámpara sobre la mesa cubierta por polvo y miró hacia la entrada. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Si no abro, va a seguir insistiendo. Y si abre, sabrá cuánto miedo le tiene. La voz de Leandro sonó otra vez. Cálida, educada, peligrosa. Señora Montes, lamento mucho lo de su esposo. Nadie esperaba un desenlace tan inoportuno. Pero su situación puede resolverse. No tiene sentido que pase la noche en esta ruina. Valeria apretó los dedos hasta clavarse las uñas en la palma. Inoportuno. Como si la muerte de Esteban hubiera sido apenas una molestia administrativa para hombres como él. Se acercó a la puerta sin quitar la tranca. Habló desde adentro, con la mayor firmeza que pudo reunir. No tengo nada que hablar con usted. Hubo un breve silencio. Luego, una risa baja. Todos tienen algo que hablar conmigo cuando necesitan dinero. Valeria imaginó su sonrisa perfectamente peinada, su saco limpio, sus botas sin una sola mancha de barro, allí afuera, frente a una casa que el resto del pueblo evitaba mencionar. No había subido por caridad, había subido por urgencia. ¿Cómo supo que estaba aquí?, preguntó ella. Durango es pequeño, señora Montes, y usted no es precisamente una mujer fácil de perder de vista después del espectáculo de esta mañana. La humillación le ardió otra vez en el pecho, pero esta vez no la hizo encogerse. La enfureció. Entonces ya vio suficiente. Váyase. Leandro dejó pasar unos segundos antes de contestar. Puedo ofrecerle una salida elegante. Le doy dinero en efectivo ahora mismo. Más de lo que vale esta casa. Más de lo que cualquiera le daría jamás por este montón de piedras. Y usted me entrega el recibo de compra. Sin preguntas. Sin complicaciones. Don Mateo cerró los ojos como si esa propuesta confirmara el peor de sus temores. Valeria miró de reojo el retrato inmóvil. Luego el marco. Luego los clavos distintos. Todo comenzó a encajar de una forma brutal. Si Leandro estaba dispuesto a comprar a oscuras, sin revisar la propiedad, sin regatear, era porque sabía exactamente lo que podía haber dentro. Y porque le interesa tanto una casa que todos llaman maldita. Soltó ella. Esta vez la pausa fue más larga. Porque las supersticiones no me impresionan. No, a usted lo impresionan otras cosas. Detrás de la puerta, el tono de Leandro cambió apenas. Fue un cambio mínimo, pero suficiente. Le conviene no jugar a ser lista, Valeria. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Sin señora, sin luto, sin máscara. Y ese detalle la heló más que el viento. Don Mateo se acercó despacio y le susurró al oído. Ya entendió que usted sospecha. No le diga nada más. Valeria apoyó una mano sobre la madera. No vendo. Al otro lado se oyó un roce, como de un guante ajustándose. Piénselo mejor. Hay lugares que arruinan a quien se queda en ellos. Ya me arruinaron afuera,
respondió ella con una dureza que ni ella misma sabía que tenía. Aquí por lo menos la puerta es mía. El silencio que siguió fue espeso, casi sólido. Después Leandro habló con una calma escalofriante. Nadie posee de verdad una casa levantada sobre secretos, y algunos secretos cobran caro cuando se despiertan. Los pasos se alejaron despacio del corredor. No hubo carrera, no hubo insultos, solo esa retirada tranquila de quien cree que todavía controla la partida. Pero cuando Valeria se atrevió a abrir un poco la cortina rota para mirar hacia afuera, alcanzó a ver algo que le apretó el pecho con violencia. Leandro no se iba solo. Más abajo, junto a la cerca torcida del patio, había dos hombres esperándolo en la oscuridad, y uno de ellos llevaba una pala al hombro. Valeria soltó la cortina de golpe y retrocedió como si la hubieran descubierto espiando un entierro. La imagen de la pala sobre el hombro del hombre se le quedó clavada en la mente con una claridad insoportable. No era un detalle menor, no era una amenaza al aire, era una advertencia. Esos hombres no habían subido a negociar, habían subido preparados para abrir la tierra, o para obligarla a ocuparla. Van a volver, dijo, con la voz reseca. Don Mateo no intentó tranquilizarla. Esa fue la prueba más dura de todas. Sí, admitió, y la próxima vez no van a tocar con tanta educación. El viento golpeó un postigo y la casa entera respondió con un crujido largo, profundo, como si los años guardados en sus muros se desperezaran al mismo tiempo. Valeria volvió a mirar el retrato de Ignacio Arrieta. Los ojos seguían allí, inmóviles, severos, extrañamente vivos dentro de la pintura. Aquel hombre llevaba décadas muerto o desaparecido, pero su presencia dominaba la sala con más autoridad que cualquier patrón del pueblo. «Entonces no tenemos tiempo», dijo ella. Don Mateo asintió y por fin dejó de rodear el asunto. «Si hay algo escondido detrás de ese marco, esta noche es la única oportunidad de encontrarlo antes de que otros lo hagan. Después será tarde». Valeria tomó la lámpara y se plantó frente al retrato. Ahora ya no lo veía solo con miedo, lo veía como se mira una puerta cerrada en medio de un incendio. Con terror, sí, pero también con la certeza de que del otro lado puede estar la única salida. Pasó la luz por el borde del marco. Las vetas antiguas de la madera brillaron con un tono desigual. Don Mateo se agachó, abrió su caja de herramientas y sacó un formón pequeño, una espátula gastada y un martillo corto envuelto en trapo para amortiguar el ruido. «Despacio», dijo. «Si forzamos mal la madera, podemos romper lo que haya adentro». Valeria tragó saliva. «Usted habla como si estuviera seguro de que hay algo. Estoy seguro de que demasiada gente ha tenido miedo de esta pared durante demasiados años». Se colocaron a ambos lados del cuadro. Don Mateo apoyó la espátula junto al clavo más nuevo y empezó a hacer palanca con una paciencia desesperante. Cada pequeño crujido de la madera le erizaba a Valeria la piel. Afuera, el viento seguía corriendo alrededor de la casa como un animal hambriento. De vez en cuando llegaba desde abajo el eco de voces lejanas, imposibles de distinguir. El primer clavo cedió. Valeria contuvo el aliento. El segundo costó más. Don Mateo apretó los dientes, giró la muñeca, cambió de ángulo. El marco soltó un quejido seco. Por un instante, el retrato pareció inclinarse hacia adelante, como si Ignacio Arrieta estuviera a punto de salir de la pared. Valeria dio un paso involuntario hacia atrás y casi dejó caer la lámpara. «Sosténgalo», ordenó don Mateo. Ella obedeció. Sus manos tocaron los bordes del marco. Estaba más pesado de lo esperado. Mucho más. No era solo una pintura. Era casi una compuerta. Con un último movimiento, el viejo liberó el tercer punto de sujeción. Entre los dos separaron el retrato apenas unos centímetros de la pared, y entonces lo vieron. No había ladrillo detrás. No había yeso. Había una cavidad rectangular, profunda, sellada por una tapa interior de madera oscura. Valeria sintió que el corazón le golpeaba con una fuerza brutal. Don Mateo levantó la lámpara. Sobre la tapa, casi borradas por el tiempo, aparecieron unas palabras grabadas a mano. «Para quien todavía crea en la verdad». Pero antes de que pudieran tocarla, algo sonó afuera, en el patio. No fueron pasos, fueron cadenas arrastrándose sobre la piedra. El sonido de las cadenas arrastrándose por la piedra no se parecía al viento, ni a una rama golpeando el muro, ni a ningún ruido natural de una casa abandonada. Era un sonido deliberado, pesado, casi teatral, como si alguien allá afuera quisiera recordarle a Valeria que el miedo también podía usarse como herramienta.
Don Mateo apagó de inmediato la lámpara con 2 dedos húmedos y la sala volvió a hundirse en sombras. «No se mueva», susurró. Pero Valeria ya no podía obedecer tan fácilmente. Tenía el pulso disparado, el retrato separado de la pared, una cavidad secreta frente a sus ojos y la certeza de que el misterio no era una superstición, sino algo tangible, escondido, real. Durante años había vivido agachando la cabeza para sobrevivir. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo distinto al miedo. Sentía hambre de saber. Las cadenas volvieron a sonar, ahora más cerca, raspando la piedra del patio con una lentitud insoportable. Valeria se acercó apenas a una rendija de la ventana, cuidando no mostrar el rostro. Desde allí solo alcanzó a ver sombras moviéndose entre la cerca torcida y los matorrales secos. 3 figuras. Una de ellas llevaba una lámpara cubierta con tela, dejando salir apenas una luz amarillenta. Otra sostenía algo largo, tal vez un palo, tal vez una barreta. Y la tercera parecía tirar de las cadenas, solo para mantener viva la leyenda de la casa maldita. «Quieren asustarme para que salga corriendo», murmuró ella. «No», corrigió don Mateo con gravedad. «Quieren que crea que lo de afuera es más peligroso que lo de adentro». Valeria giró hacia la cavidad abierta. La frase se le quedó clavada en la cabeza. Si esos hombres estaban montando aquel espectáculo en plena noche, era porque temían que ella encontrara primero lo que llevaba décadas oculto en esa pared. «Abrámosla ya». Don Mateo vaciló apenas un segundo y asintió. Palpó la tapa interior con las manos, encontró un borde falso y presionó con cuidado. La madera resistió. Probó de nuevo, esta vez introduciendo la punta de la espátula por una rendija casi invisible. Se oyó un chasquido seco. Afuera, alguien golpeó una vez la puerta principal, no como Leandro, con violencia. Valeria apretó los dientes. Don Mateo no se detuvo. Hizo palanca. La tapa cedió medio centímetro. Otro golpe, más fuerte. Del techo cayó polvo. «Abran», gritó una voz ronca desde el corredor. «Sabemos que están ahí». Valeria sintió que la rabia le subía como fiebre. Ya no era solo una viuda expulsada de su casa. Era una mujer acorralada por hombres que querían seguir enterrando algo a cualquier precio. Con un último esfuerzo, don Mateo logró soltar la tapa. Lo que apareció dentro no fue oro brillante ni joyas sueltas, sino varios paquetes envueltos en tela encerada, 2 cuadernos gruesos atados con cordel, una pequeña caja metálica ennegrecida por el tiempo y un sobre amarillento sellado con cera rota. Valeria extendió las manos, temblando. Entonces la ventana del costado estalló. Los vidrios viejos saltaron hacia adentro en una lluvia filosa, y una mano masculina se aferró al marco roto desde la oscuridad. Valeria retrocedió por puro reflejo, con el aliento cortado, mientras los restos del vidrio seguían cayendo al suelo como lluvia helada. La mano aferrada al marco se tensó con fuerza, buscando apoyo para empujar el cuerpo hacia adentro. En la penumbra, solo se distinguían los dedos gruesos, el puño endurecido y la manga áspera de un hombre acostumbrado al trabajo bruto, o a hacerle el trabajo sucio a otros. «¡Atrás!», rugió don Mateo. Tomó una silla arrumbada junto al muro y la lanzó contra la ventana rota con una rapidez feroz. La madera golpeó el marco, y la mano desapareció de inmediato entre un gruñido ahogado y el crujido seco de alguien cayendo hacia afuera. No hubo tiempo para respirar. La puerta principal recibió otro golpe, todavía más brutal. La tranca vibró. El candil torcido del techo tembló. En el corredor se oyeron pasos apresurados, murmullos tensos, cadenas arrastrándose otra vez, no ya para fingir fantasmas, sino para cubrir el ruido de un asalto. Valeria reaccionó. Se arrodilló frente a la cavidad secreta y metió los paquetes de tela encerada dentro del costal sin ponerse a revisar nada. Los cuadernos, la caja metálica, el sobre sellado, todo desapareció entre las cartas de Esteban y la ropa doblada. Sus manos temblaban, pero se movían con una velocidad que no sabía que tenía. «¿Qué hago?», preguntó, casi sin voz. «No piense, haga lo que le diga», respondió don Mateo, ya arrastrando una mesa pesada frente a la puerta. «Hay una salida por la cocina, un pasillo angosto, da al patio trasero y luego a la vereda de los nopales. ¿Y usted?». «Yo voy detrás». La puerta crujió con un golpe seco que hizo volar polvo de las vigas. Valeria se incorporó. Se echó el costal al hombro y se volvió hacia el retrato. El marco seguía inclinado, separado de la pared, y los ojos de Ignacio Arrieta parecían más intensos bajo la sombra.
como si décadas enteras de silencio acabaran de romperse en una sola noche. Por un segundo, ella sintió algo extraño, no miedo, sino una certeza profunda de que ya no podía volver atrás. Esa casa no era un refugio improvisado, era un umbral, y cruzarlo había cambiado su destino. ¡Ahora!, gritó don Mateo. Ambos corrieron hacia la cocina mientras la puerta principal resistía apenas un golpe más. El pasillo era estrecho, lleno de trastos cubiertos de polvo y un olor antiguo a madera húmeda. Valeria tropezó con un cántaro roto, se golpeó el hombro contra la pared y siguió adelante. Detrás, escuchó a don Mateo arrastrar algo más para trabar el paso. Llegaron a la puerta trasera. Estaba hinchada por la humedad y no cedía. «No abre», dijo Valeria desesperada. Don Mateo apartó a la mujer de un empujón suave pero firme y se lanzó contra la madera con todo el peso del cuerpo. Una vez, dos. La tercera vez, la puerta se abrió de golpe hacia afuera y el viento de la sierra entró como una bofetada helada. Salieron al patio trasero entre maleza alta, piedras partidas y un viejo aljibe cubierto por tablas. La noche estaba cerrada. La luna, atrapada detrás de nubes rápidas, apenas dejaba ver la silueta de los cerros y la cerca vencida por los años. Valeria empezó a correr hacia la vereda de los nopales, pero entonces oyó un estruendo a sus espaldas. La puerta principal acababa de ceder, y desde dentro de la casa, una voz llena de furia lanzó una orden que le paralizó la sangre. «Que no salga viva con ese costal». Valeria echó a correr con el costal golpeándole la espalda y el aire cortándole la garganta. Las ramas secas le arañaban las piernas por debajo de la falda, los nopales levantaban sombras deformes a los lados del sendero, y las piedras sueltas del cerro amenazaban con hacerla caer a cada paso. Detrás de ella la voz del hombre volvió a rugir entre los golpes del viento. «No la pierdan, va cargando lo que buscamos». Eso fue lo peor. No dijeron «detengan a la viuda». No dijeron «saquen a esa mujer de la propiedad». Dijeron «lo que buscamos». Ya no quedaba duda. El secreto de Ignacio Arrieta seguía valiendo tanto en el presente como para movilizar hombres armados en plena noche. Don Mateo salió detrás de ella, más lento, pero sin detenerse. Había agarrado una lámpara pequeña y un palo grueso que encontró en la cocina. Su silueta se recortó un instante bajo la luz rota de la luna. «¡A la barranca no!», gritó. «Siga por la vereda angosta, pegada al cerro». Valeria obedeció sin mirar atrás. El sendero doblaba hacia una hilera de mezquites torcidos que parecían hombres jorobados cuidando el paso. Sus pulmones ardían. El costal pesaba más con cada zancada, no solo por los cuadernos y la caja metálica, sino por lo que representaba. Una verdad escondida durante décadas. Una prueba por la que hombres como Leandro Varela estaban dispuestos a ensuciarse las manos o mandar a otros a hacerlo. A sus espaldas estalló un disparo. La bala no la alcanzó, pero el sonido rebotó entre los cerros con una violencia brutal. Valeria se agachó por instinto y casi perdió el equilibrio. El eco siguió rodando por la sierra como una amenaza que no terminaba nunca. «¡Corra!», volvió a gritar don Mateo. Ella apretó el costal contra el cuerpo y siguió adelante. El camino se estrechó tanto que por un tramo solo pudo avanzar de lado, con la pared de piedra rozándole el hombro izquierdo y una caída oscura abriéndose a la derecha. Abajo no se veía nada, solo negrura, solo vacío. El viento subía desde la barranca con un silbido tan profundo que parecía salir de la tierra misma. Entonces escuchó pasos acercándose por detrás, veloces, brutales, torpes. Uno de los hombres había tomado el mismo atajo. Valeria giró apenas la cabeza y alcanzó a ver una sombra lanzarse entre los nopales. Llevaba sombrero, botas pesadas y algo brillante en la mano. La distancia entre ambos se reducía demasiado rápido. El miedo quiso romperle el cuerpo, pero esta vez la rabia llegó primero. Se detuvo de golpe, se agachó y recogió del suelo una piedra del tamaño de su puño. Esperó un segundo, el justo. Cuando el hombre se abalanzó sobre ella con el brazo extendido, Valeria se giró con toda la fuerza que le quedaba y le estrelló la piedra en la cara. El grito del perseguidor se mezcló con el crujido húmedo del golpe. El hombre trastabilló. Intentó sujetarse de una rama seca y falló. Sus botas rasparon el borde del sendero. Después desapareció hacia la oscuridad de la barranca con un alarido corto, desgarrado, que se perdió demasiado rápido. Valeria se quedó congelada, respirando como si se ahogara. No tuvo tiempo de procesarlo.
Una mano la agarró del brazo desde atrás. Ella soltó un grito y estuvo a punto de golpear de nuevo. Pero era don Mateo. «Muévase», le ordenó, tirando de ella. «El otro disparo va a venir cuando dejen de oír a su compañero caer». Y casi al mismo tiempo, desde la casa del retrato o desde algún punto del patio, se escuchó la voz de Leandro Varela, fría incluso en medio del caos, dando una orden que lo cambió todo. «No dañen los cuadernos. La mujer no importa». La frase de Leandro cayó sobre la noche como una puñalada limpia. La mujer no importa. Valeria sintió algo peor que el miedo. Sintió claridad. Una claridad feroz, despiadada, definitiva. Para esos hombres ella no era una persona, ni una viuda, ni una desgraciada recién echada de su casa. Era apenas un obstáculo de carne entre ellos y los papeles que llevaban décadas intentando recuperar. Y cuando alguien descubre que para sus enemigos no vale nada, a veces deja de temerles. «Por aquí», dijo don Mateo, tirando de su brazo con urgencia. Bajaron por una trocha apenas visible entre los mezquites, siguiendo una curva del cerro que se internaba entre rocas negras y matorrales resecos. Detrás los perseguidores gritaban órdenes confusas. Uno pedía luz, otro maldecía al hombre que había caído por la barranca. El disparo no volvió a sonar, y eso no tranquilizó a Valeria. La inquietó más. Significaba que Leandro seguía pensando, calculando, conteniendo la violencia para no destruir aquello que deseaba recuperar intacto. La vereda desembocó en una pequeña hondonada protegida por peñascos y un jacal viejo de adobe, casi invisible desde arriba. El techo estaba hundido de un lado, pero la puerta resistía. Don Mateo la abrió de una patada suave, y ambos entraron a oscuras, jadeando. Adentro olía a tierra fría, humo viejo y maíz seco. Había 2 bancos, una mesa rústica, costales apilados y una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe clavada en la pared con un listón descolorido. No era una casa, era un escondite. Don Mateo cerró con tranca, apagó por completo la lámpara y esperó inmóvil, escuchando. Afuera, los pasos siguieron de largo. Valeria dejó caer el costal sobre la mesa y se dobló sobre sí misma, llevando las manos a las rodillas. El pecho le subía y le bajaba con violencia. Todavía sentía en la palma el golpe de la piedra, el peso del cuerpo que había empujado al vacío, el eco del grito perdiéndose en la barranca. Se quedó así varios segundos, tratando de recuperar aire, pero también tratando de entender en qué se había convertido aquella noche. Don Mateo encendió una vela corta. La llama amarilla reveló el rostro de Valeria. Polvo en la frente, un rasguño junto al pómulo, el cabello deshecho, los ojos rojos pero encendidos de una forma nueva. «Ya no puede volver atrás», dijo él con voz grave. Valeria levantó la cabeza despacio. «Eso ya lo entendí». No, no lo entendió completo. «Desde esta noche, si esos papeles dicen lo que imagino, usted dejó de ser solo la viuda de Esteban Montes. Ahora es la mujer que abrió la pared que otros protegieron con miedo durante décadas». Valeria lo miró fijo. Luego deslizó el costal hacia el centro de la mesa. «Entonces abramos todo». Don Mateo vaciló un instante, como si temiera lo mismo que deseaba confirmar. Finalmente asintió. Sacaron primero los paquetes envueltos en tela encerada. La humedad no los había vencido. Estaban bien protegidos. Dentro del primero aparecieron varias monedas antiguas, pesadas, algunas de plata ennegrecida, otras de oro opaco, guardadas más como reserva desesperada que como tesoro ostentoso. El segundo paquete contenía papeles doblados con una pulcritud obsesiva, pero fue el tercer hallazgo lo que inmovilizó a ambos. Los cuadernos. Eran 2, de tapas gruesas, gastadas en los bordes, escritos a mano con una letra firme y apretada. En la primera página del más antiguo, iluminada por la vela temblorosa, podía leerse con total claridad: registro de tierras comunales y nombres de quienes las usurparon. Valeria sintió un latigazo en la nuca. Don Mateo cerró los ojos un segundo, como si hubiera esperado esa prueba y aún así le doliera verla existir. «Dios santo», murmuró. Ignacio no estaba huyendo, estaba guardando evidencia. Valeria pasó las páginas con cuidado. Había fechas, croquis, deslindes, nombres de parcelas, marcas de linderos, testimonios resumidos, cantidades pagadas, firmas torcidas y anotaciones al margen. Algunos apellidos se repetían una y otra vez: Varela, Salazar, Cifuentes, Luján.
Familias que aún mandaban en el pueblo como si la tierra les hubiera pertenecido desde siempre. Lo sabían, dijo ella con la voz endureciéndose. Todos estos años lo supieron. Don Mateo no respondió. Estaba mirando el sobre amarillento con el sello roto. Valeria lo tomó. La cera estaba partida, pero el papel seguía cerrado. En el frente había una línea escrita con tinta ya pálida. Para mi hija, si alguna vez la verdad consigue llegar más lejos que ellos. Los dedos de Valeria temblaron. «Tiene una hija», susurró. «O la tuvo», corrigió don Mateo. «Y si sigue viva, quizá nunca supo quién fue en realidad su padre». Valeria abrió el sobre con un cuidado casi reverente. Dentro encontró una carta doblada en 4 y una hoja adicional con un nombre, una dirección vieja y un dato que le cortó la respiración. No era una dirección de Durango, era una dirección en Parral, Chihuahua. Y debajo del nombre de la supuesta hija de Ignacio Arrieta, alguien había escrito años después, con tinta distinta y mano más temblorosa, una advertencia aterradora. No confíen en Esteban Montes. Ya trabaja para los Salazar. El mundo de Valeria pareció inclinarse sobre sí mismo. La vela siguió ardiendo en medio de la mesa, pero para ella todo se oscureció de golpe. Sus ojos quedaron clavados en aquella advertencia escrita con otra tinta, con otra mano, con una desconfianza brutal que le atravesó el pecho como una cuchillada. No confíen en Esteban Montes. Ya trabaja para los Salazar. Por un instante dejó de oír el viento afuera. Dejó de sentir el cansancio. Dejó de percibir incluso la presencia de don Mateo. Solo existían esas palabras. Esteban, su marido, el hombre que había vivido 20 años doblando la espalda para un patrón cruel. El mismo que había llegado a casa con las manos partidas, los hombros hundidos y el silencio metido hasta los huesos. El mismo que nunca le explicó por qué algunas noches se quedaba mirando la montaña, como si esperara ver venir algo inevitable. «No», murmuró Valeria, negando con la cabeza. «No, esto no puede ser así». Don Mateo no intentó arrancarle la carta de las manos. La dejó sostener el golpe. «La nota no dice cuándo fue escrita», dijo con cautela, «ni quién la escribió, pero dice su nombre». «Sí». Valeria apretó la mandíbula. Sintió rabia, dolor, humillación, duelo, todo a la vez. Una parte de ella quería romper la hoja, otra quería seguir leyendo hasta reventarse el alma con tal de saber, porque eso era lo peor de la verdad. Una vez que asomaba, ya no se conformaba con abrir una herida, quería abrirlas todas. «Mi esposo no era hombre de traiciones», dijo con la voz endurecida. «Era callado, sí, sumiso a veces, cobarde algunas otras, pero no era sucio». Don Mateo apoyó las dos manos sobre la mesa, inclinado hacia la llama. A veces los hombres pobres parecen traidores cuando en realidad llevan años sobreviviendo debajo de una amenaza. Y a veces parecen obedientes porque si hablan, no solo se mueren ellos. También se muere la mujer que dejaron en casa. Valeria levantó la vista hacia él. «¿Usted cree que lo obligaron?» Don Mateo no respondió de inmediato. Tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo con cuidado, pasando páginas llenas de nombres, linderos, fechas, marcas y observaciones escritas con precisión obsesiva. De pronto se detuvo en una hoja casi al final. «Mire esto». Valeria se acercó. En esa página había una lista de parcelas comunales adjudicadas de manera fraudulenta a distintas familias poderosas del rumbo. Junto a varios apellidos aparecían anotaciones breves, pagos falsos, firmas alteradas, amenazas a testigos, desaparición de expedientes. Y en un margen, apretada entre dos líneas, Ignacio Arrieta había escrito una frase que parecía un grito ahogado desde el pasado. «Usan peones como mensajeros y luego los condenan para cubrir a los verdaderos ladrones». Valeria sintió un golpe seco en el pecho. «Peones», repitió. «Como Esteban», dijo don Mateo con gravedad. «O como cualquier otro hombre sin apellido importante». Ella volvió a mirar la advertencia del sobre. Ahora ya no la veía igual. Seguía siendo una acusación, sí, pero empezaba a oler más a miedo que a certeza. Tal vez alguien quiso prevenir a la hija de Ignacio. Tal vez alguien vio a Esteban cerca de los Salazar y creyó que estaba entregado a ellos. Tal vez su marido había quedado atrapado en un juego mucho más viejo que él. Valeria cerró los ojos un segundo, respiró hondo y volvió a abrirlos distinta. Herida, sí, pero distinta. «No voy a defenderlo ciegamente», dijo, «ni voy a condenarlo por una frase escrita a escondidas. Si Esteban tuvo parte en esto, la voy a encontrar. Y si lo usaron, también». Don Mateo asintió.
como si esa respuesta fuera la única posible para alguien que ya había empezado a transformarse. Siguieron revisando el contenido. En la caja metálica encontraron un puñado de monedas más pequeñas, un sello viejo con las iniciales IA y varios títulos originales de propiedad envueltos en papel aceitado. No eran copias simples, llevaban firmas, marcas notariales, medidas de terrenos y nombres de familias humildes del pueblo y de los ranchos cercanos que, con el paso de los años, habían quedado sin nada mientras los Salazar, los Varela y otros apellidos crecían como si la tierra les hubiera brotado sola bajo los pies. Entonces apareció otro nombre. Don Mateo lo vio antes que Valeria y se quedó inmóvil. «¿Qué pasa?», preguntó ella. El viejo giró el documento hacia la luz. En una anotación lateral, junto al registro de una transferencia falsa de tierras, Ignacio había señalado al intermediario que llevó ciertos papeles entre la casa consistorial y la hacienda principal décadas atrás. No era Ramiro, no era Leandro, era un nombre anterior, más antiguo, más enterrado: Sebastián Salazar Varela. Los dos apellidos juntos, las dos familias unidas desde el origen del fraude. Valeria sintió que el rompecabezas empezaba a mostrar el dibujo completo. No se trataba de abusos aislados ni de una maldad reciente. Era una maquinaria heredada, una estafa transmitida de generación en generación, protegida por prestigio, miedo y silencio. Afuera, un perro empezó a ladrar en la distancia, luego otro, luego varios más, respondiéndose entre el pueblo y los cerros. Don Mateo se tensó. Ya empezaron a mover gente. ¿Leandro? Leandro y todos los que sepan que algo salió de esa casa. Valeria guardó la carta de la hija, la advertencia sobre Esteban, y los títulos dentro de su falda, amarrándolos contra la cintura con una tira de tela. «Entonces no podemos amanecer aquí». Don Mateo asintió con el rostro ensombrecido. «No, pero antes de salir hay algo que usted debe saber». Metió la mano en el segundo cuaderno, abrió una página doblada y la empujó hacia ella. Allí, entre las notas de Ignacio, había un croquis rudimentario del pueblo, la hacienda de los Salazar, la casa del retrato, y un punto marcado fuera del camino principal, junto a una cruz dibujada con tinta negra. Debajo, una sola línea: «Si me matan, el testigo vive cerca de la capilla de San Jerónimo». Valeria leyó la frase una vez, luego otra, y una tercera, más despacio, como si al hacerlo pudiera arrancarle al papel una explicación adicional que no estaba allí. «Si me matan, el testigo vive cerca de la capilla de San Jerónimo». Levantó la mirada hacia don Mateo con el pulso golpeándole en las sienes. «¿Qué testigo?». «Eso mismo me estoy preguntando yo desde hace años», respondió él con el rostro sombrío. «San Jerónimo está del otro lado del arroyo seco, casi pegado al camino viejo que ya nadie usa de noche. Hay 3 casas medio caídas, un corral abandonado y la capilla. Si Ignacio dejó esa nota, es porque alguien vio lo suficiente para hundir a medio pueblo». Valeria volvió a mirar el croquis. La tinta estaba corrida en los bordes, pero el punto marcado seguía claro, obstinado, vivo. Todo lo que habían encontrado dentro de la pared servía para demostrar el fraude. Sin embargo, un testigo vivo podía hacer algo más peligroso todavía: darle voz humana a lo que durante décadas solo había sido rumor, sospecha y documentos enterrados. «Entonces vamos allá», dijo. Don Mateo negó de inmediato. «No así. No con la noche encima y con Leandro moviendo hombres por todos los caminos». «¿Y qué propone? ¿Esperar a que nos encuentren aquí?». El viejo apoyó el dedo índice sobre el croquis. «Propongo pensar como ellos. Leandro cree que usted va a huir lejos, o que va a esconderse en alguna casa de confianza. Va a vigilar la salida hacia la plaza, el camino al panteón, la vereda de la barranca y quizá incluso la estación de diligencias. Pero hay un lugar al que nadie de su clase mira 2 veces porque les da vergüenza siquiera pasar: el caserío de los ladrilleros. Desde ahí se puede bajar al arroyo seco y cruzar hacia San Jerónimo antes del amanecer». Valeria respiró hondo. El cansancio empezaba a pesarle en los huesos, pero la cabeza se le estaba volviendo más clara a cada minuto. Ya no pensaba como víctima, pensaba como alguien obligada a adelantarse al siguiente golpe. Tomó de nuevo la carta dirigida a la hija de Ignacio. Acarició con el pulgar la dirección vieja de Parral, Chihuahua. Luego la dobló con cuidado y la guardó dentro del forro del corpiño. «Primero el testigo», dijo. «Después la hija». Don Mateo asintió. «Es lo más sensato». Valeria soltó una risa breve
seca, sin alegría. Ya dejé de sentirme sensata cuando una pared me entregó la historia completa de este pueblo. La vela parpadeó. Afuera los ladridos seguían rebotando en la noche, ahora más lejanos pero más numerosos. Don Mateo abrió apenas una rendija de la puerta y observó el cerro. No se veía luz cerca del jacal, aunque eso no significaba seguridad. En lugares como aquel, el peligro rara vez anunciaba su llegada 2 veces. «Tenemos que dividir lo que cargamos», dijo él al cerrar. «Si la atrapan a usted con todo, perdimos. Si me atrapan a mí con todo, también». Valeria dudó solo un instante. Luego vació el costal sobre la mesa. Separó los cuadernos de los títulos originales, la caja metálica de las monedas, el sello de Ignacio de la carta a su hija. Repartieron las pruebas con una lógica fría, casi militar. Los documentos más delicados quedaron pegados al cuerpo de Valeria, ocultos bajo la ropa. Don Mateo tomó uno de los cuadernos y la caja metálica. El otro cuaderno lo envolvieron en tela y lo metieron dentro de una tinaja agrietada al fondo del jacal, por si debían regresar o si uno de los dos caía en el camino. «Si pasa algo», dijo él, «no vuelva por mí. Llévese lo que tenga y siga». Valeria lo miró con dureza. «No me hable como si ya estuviera muerto. Le hablo como alguien que ha vivido suficiente para saber cuándo la verdad empieza a cobrar». Ella quiso responder, pero se detuvo, porque en el fondo sabía que don Mateo no exageraba. Habían cruzado un límite. A partir de esa noche, cualquier gesto, cualquier nombre pronunciado en voz alta, cualquier paso en falso podía encender una guerra silenciosa contra familias enteras que llevaban generaciones mandando en Durango, como si fueran dueñas hasta de la memoria. Se prepararon para salir. Don Mateo apagó la vela. La oscuridad volvió a cerrar el jacal por completo. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Escucharon el viento, una rama, tierra suelta rodando ladera abajo, y entonces, muy cerca de la puerta, se oyó una voz masculina, baja y perfectamente controlada. ¡Qué conmovedor! Ya hasta reparten herencias como si fueran a llegar vivos al amanecer. La voz de Leandro Varela llegó desde el otro lado de la puerta como una hoja fría deslizándose por la nuca. No estaba agitada, no estaba furiosa, estaba tranquila, y esa calma era peor que cualquier grito. Valeria sintió que todo el cuerpo se le endurecía. A oscuras, sus dedos buscaron instintivamente el pliegue de la falda donde había escondido los títulos y la carta. Don Mateo no se movió, pero su respiración cambió apenas, como la de un hombre que reconoce el instante exacto en que el peligro deja de ser una sospecha y se vuelve presencia. No pensaron de verdad que iban a desaparecer con solo bajar un cerro, continuó Leandro, del otro lado. La desesperación vuelve torpes hasta a los que se sienten valientes por primera vez. Valeria apretó la mandíbula. No quería contestar, no quería regalarle el sonido de su miedo, pero el silencio también podía entregarla. Así que dio un paso hacia la puerta y habló con voz baja, áspera. «Usted habla mucho para alguien que manda a otros a romper ventanas en la oscuridad». Leandro soltó una risa corta. «Yo mando a otros para no ensuciarme con supersticiones. Usted, en cambio, ya metió las manos en un pasado que no le pertenece». Don Mateo avanzó un poco y murmuró casi sin abrir la boca. «Atrás hay una salida de adobe falso. Si logro distraerlo, corre hacia el corral y no mire atrás». Valeria no respondió. Solo ladeó apenas la cabeza, indicando que había entendido. Afuera se oyó el roce de unas botas sobre tierra seca. Leandro no estaba solo. Había por lo menos 2 hombres con él, quizá 3. Uno carraspeó. Otro golpeó algo de metal contra su palma, como quien espera una orden para entrar. «Le voy a dar una sola oportunidad, Valeria», dijo Leandro, y ahora sí su tono perdió algo de seda. «Abra la puerta, me entrega los cuadernos y los documentos, y yo hago que esto termine aquí. Usted se va de Durango antes del amanecer con dinero suficiente para no volver a lavar ropa ajena en su vida». Valeria soltó una risa breve, cargada de desprecio. Dinero manchado con tierras robadas. La tierra siempre termina en manos de quien sabe conservarla. No, termina en manos de quien sabe falsificar mejor. El silencio del otro lado se volvió pesado. 1 segundo, 2, 3. Cuando Leandro volvió a hablar, ya no sonaba elegante, sonaba ofendido y peligroso. Empieza a parecerse demasiado a la clase de mujer que no dura mucho en los pueblos pequeños. Don Mateo dio un paso al frente, elevando la voz por primera vez.
Y usted empieza a parecerse demasiado a los cobardes que heredan delitos y los llaman legado. Aquello fue suficiente. La puerta recibió un golpe tan brutal que la tranca saltó media pulgada. El adobe de los costados dejó caer polvo. Valeria dio un paso atrás. Don Mateo agarró un banco viejo y lo cruzó contra la madera al tiempo que buscaba con el pie la parte más frágil del muro trasero. Cuando caiga la segunda embestida, rompo atrás. Susurró. Corre sin pensar. La segunda embestida llegó acompañada de un crujido espantoso. La puerta se arqueó hacia adentro. Una tabla lateral se partió y por la rendija apareció por un instante el brillo de una linterna y un ojo enfurecido. Don Mateo se lanzó entonces contra la pared trasera. El adobe falso se dio a la primera patada, abriendo un hueco estrecho hacia el corral abandonado. Entró una bocanada de aire helado y polvo. «Ahora, Valeria». Ella se agachó para pasar, pero en el mismo instante una mano surgió por la rendija de la puerta rota y atrapó con fuerza el extremo de su rebozo. La tela tiró de su cuello hacia atrás, cortándole el aire, y la voz de Leandro, ya pegada a la abertura, sonó a centímetros de ella. «Si sale por ahí, el viejo muere primero». Valeria sintió el tirón del rebozo cerrándose sobre su garganta como un lazo. El aire se le cortó de inmediato. La mano que la sujetaba desde la rendija apretó con una violencia ciega, arrastrándola hacia la puerta astillada mientras el hueco del muro trasero seguía abierto a su espalda, como la última salida posible del infierno. Don Mateo no dudó. Giró con el banco de madera entre las manos y lo descargó con toda la fuerza de su cuerpo contra la puerta. El golpe no rompió la tranca, pero sí aplastó los dedos del hombre que sujetaba el rebozo. Del otro lado estalló un alarido feroz. La presión aflojó apenas un segundo, lo justo. Valeria reaccionó por instinto. Echó el cuerpo hacia atrás con toda la rabia que llevaba acumulada desde la muerte de Esteban, desde la expulsión, desde la ventana rota, desde el disparo en el cerro. La tela vieja resistió un instante, y luego se rasgó con un sonido seco. Cayó de espaldas sobre la tierra del corral, tosiendo, con media parte del rebozo aún atorada en la mano del hombre que estaba adentro. «¡Corre!», bramó don Mateo. La puerta recibió otra embestida salvaje. Esta vez ya no fue un intento de entrar con cuidado. Fue un asalto total. La madera crujió, el banco saltó a un lado, y una bota atravesó el panel roto. Valeria se incorporó a trompicones y echó a correr entre los restos de un corral derrumbado, tablas comidas por el sol y un bebedero seco lleno de polvo. Detrás de ella estallaron voces. «¡Por allá! La vi salir! ¡No disparen, malditos, no disparen!». La última orden era de Leandro. Valeria apretó los dientes y siguió adelante. Si él seguía prohibiendo los tiros, era porque todavía necesitaba los papeles intactos. Eso le daba una ventaja mínima, miserable, pero real. Por ahora querían atraparla, no enterrarla. El corral desembocaba en un sendero angosto entre magueyes y montones de adobe caído. La luna salió apenas de entre las nubes, lo suficiente para dibujar sombras torcidas sobre el suelo. Valeria corría casi a ciegas, con el pecho ardiendo y los documentos pegados al cuerpo como si le quemaran la piel. Cada paso le recordaba que ya no estaba huyendo solo por su vida. Estaba huyendo con la verdad de medio pueblo cosida contra el pecho. Entonces escuchó detrás el sonido que más temía. No un golpe, no un grito cualquiera. El gemido ahogado de un hombre viejo recibiendo un puñetazo. Valeria se frenó en seco y miró hacia atrás. A la distancia, junto al jacal roto, alcanzó a distinguir las siluetas forcejeando. 2 hombres habían sacado a don Mateo a tirones por la puerta destruida. Uno lo sujetaba por los brazos. El otro lo golpeó en el estómago, doblándolo. Y Leandro, impecable incluso bajo la luz sucia de la noche, avanzó hasta quedar frente a él. Aunque no podía verle bien el rostro, Valeria reconoció su manera de inclinar la cabeza antes de hablar. Esa calma de víbora. El viento le trajo las palabras a pedazos, pero fueron suficientes. Falta un cuaderno. Valeria se quedó helada. Luego oyó lo demás. Si la mujer escapa con los títulos, usted me dirá dónde escondieron el resto. O aquí mismo se acaba su heroísmo, don Mateo. La sangre le golpeó en las sienes. Leandro ya sabía que no se habían llevado todo. Y eso significaba que el viejo acababa de convertirse en un rehén. Y el cuaderno escondido en la tinaja, en la última pieza capaz de destruirlos a todos. Valeria quedó inmóvil apenas un segundo, pero ese segundo le desgarró la conciencia. Frente a ella se abría la oscuridad del sendero que llevaba al caserío de los ladrilleros.
la única ruta que podía acercarla al arroyo seco y, con suerte, al testigo de San Jerónimo antes del amanecer. Detrás, bajo la luz temblorosa de una linterna, don Mateo estaba doblado por los golpes, sujetado por dos hombres como si fuera un costal viejo. Y en medio de ellos, Leandro Varela ya no fingía cortesía. Había perdido la paciencia. No me obligué a repetirlo, dijo Leandro clavándole la voz al anciano. Falta un cuaderno. Don Mateo escupió sangre a un lado y sonrió con una terquedad que parecía nacida de otra época. Entonces búscalo tú, muchacho. A ver si la verdad se deja tocar por manos como las tuyas. Uno de los hombres le dio otro golpe en el costado. Valeria sintió el impulso de correr hacia ellos, de gritar, de lanzar una piedra, de hacer cualquier cosa, pero se contuvo. A esa distancia, sin arma, sin ventaja, y con los documentos pegados al cuerpo, lanzarse de frente no era valentía, era regalarle a Leandro todo en una sola noche. Respiró hondo, miró alrededor, el corral derruido, los montones de adobe, un alambre suelto, un viejo carro de madera volcado sobre una rueda, la pendiente pedregosa que bajaba hacia una acequia seca. Entonces lo vio. Junto al muro caído del jacal había varios cántaros y una pila de leña cubierta con manta vieja. Y más allá, amarrada a un poste torcido, la mula flaca de don Mateo seguía allí, inquieta, resoplando por el nerviosismo de los hombres. Valeria entendió de golpe. Se agachó, tomó una piedra filosa y comenzó a arrastrarse entre los magueyes, rodeando el corral por el lado más oscuro. Los gritos seguían concentrados en don Mateo. Nadie esperaba que ella se quedara cerca. Nadie imaginaba que la viuda expulsada de una casa de barro tuviera cabeza para algo más que huir. Leandro volvió a acercarse al anciano. Escúchame bien. Si me haces perder tiempo, no solo te entierro a ti. También haré correr la voz de que tú y esa mujer desenterraron maldiciones de la casa del retrato. Y ya sabes cómo responde este pueblo cuando le ofrecen miedo en vez de verdad. Don Mateo levantó el rostro con esfuerzo. Por eso te van a odiar más cuando sepan que ni los fantasmas pudieron tapar lo que tu familia hizo. Leandro alzó la mano, dispuesto a golpearlo él mismo. En ese instante, Valeria lanzó la piedra con toda su fuerza contra la lámpara apoyada sobre una piedra cerca del corral. El vidrio estalló. La llama cayó sobre la manta reseca que cubría la leña. Y en menos de 2 segundos, el fuego prendió con una violencia amarilla que hizo encabritarse a la mula y obligó a los hombres a girar de golpe, cegados por el resplandor. ¡Fuego!, gritó uno. La mula pateó el poste, reventó la cuerda y salió disparada entre los hombres. Uno cayó al suelo. Otro soltó a don Mateo para cubrirse. El caos estalló de inmediato. Valeria corrió hacia la tinaja agrietada del jacal, metió la mano hasta el fondo y sacó el cuaderno envuelto en tela. Pero cuando se giró para escapar, encontró a Leandro frente a ella, con el rostro iluminado por el incendio y una pistola apuntándole directo al pecho. El tiempo se comprimió en un instante insoportable. Valeria se quedó inmóvil con el cuaderno envuelto en tela apretado contra el pecho, mientras el fuego empezaba a devorar la manta de leña y lanzaba chispas rabiosas sobre el corral derrumbado. El rostro de Leandro Varela, iluminado por esa luz violenta, ya no tenía nada de refinado. Parecía más joven y más viejo al mismo tiempo. Joven por la furia desnuda, viejo por la costumbre de mandar sin que nadie lo contradijera jamás. La pistola no temblaba en su mano. «Dámelo», ordenó. Valeria sintió el pulso en la garganta, en las muñecas, en las piernas, pero no bajó la mirada. Si quería asustarme, llega tarde. Leandro dio un paso adelante. El fuego crujió detrás de él. La mula, desatada, desapareció entre la noche con un rebuzno salvaje. A un lado, uno de los hombres seguía intentando levantarse del suelo. El otro maldecía mientras trataba de apartar a don Mateo del humo. «No te confundas», dijo Leandro, con la voz baja y mortal. «No te tengo miedo. Solo estoy cansado de que una viuda hambrienta se crea protagonista de una historia que no alcanza a comprender». Valeria apretó más fuerte el cuaderno. «La comprendo mejor que usted, porque usted nació del lado de los que roban y luego llaman orden a su rapiña». La mandíbula de Leandro se endureció. «Mi familia levantó este pueblo». «No, lo despojó». Leandro dio otro paso. Ahora la pistola estaba tan cerca que Valeria podía ver el brillo del cañón y el reflejo del fuego corriendo sobre el metal. «Última vez. Entrégalo». Detrás de él, don Mateo logró incorporarse a medias y gritó con una voz rota: «No lo hagas, Valeria. Si se lo das, nadie vuelve a ver la verdad».
Leandro ni siquiera volteó. Lanzó el brazo libre hacia atrás y empujó al anciano con una violencia brutal. Don Mateo cayó de rodillas junto a las piedras del corral. Algo se quebró dentro de Valeria. No fue miedo. Fue el resto de obediencia que le quedaba de toda una vida. Miró un segundo la pistola, luego el fuego, luego el rostro de Leandro, y de pronto recordó a don Ramiro echándola de su casa, a Esteban enterrado sin justicia, la advertencia en la carta, la pared abierta, los nombres repetidos en los cuadernos, las tierras robadas, los pobres convertidos en sombras por generaciones enteras. Todo desembocaba en ese hombre parado frente a ella creyendo que el mundo seguía inclinado a su favor. Entonces Valeria actuó. Arrojó el cuaderno hacia un lado. Leandro reaccionó por puro reflejo y giró la mirada un instante, siguiendo el bulto envuelto en tela. Ese instante bastó. Valeria se lanzó contra él con todo el peso del cuerpo. La pistola se desvió. El disparo estalló hacia el aire, haciendo rebotar el eco en los cerros. Leandro soltó una maldición y trastabilló hacia atrás. Ambos cayeron al suelo entre polvo, piedras y brasas sueltas. La mano de Leandro seguía aferrada al arma. Valeria le agarró la muñeca con las dos manos, empujándola lejos de su pecho mientras él intentaba girar el cañón hacia ella. Sus rostros quedaron a centímetros. Ella olió su aliento tenso, limpio, irritante. Él vio en los ojos de Valeria algo que nunca había visto antes. Una mujer que ya no estaba dispuesta a perder. «No sabes con quién te metiste», escupió él, forcejeando. «Ahora sí», gruñó ella. «Y por eso no voy a soltar». Leandro era más fuerte. Empezó a doblarle el brazo. La punta del arma descendió lentamente, buscando su costado. Valeria sintió que iba perdiendo. Hundió una rodilla en la tierra. Apretó los dientes. Intentó resistir, pero el peso de él se imponía centímetro a centímetro. Entonces, una sombra apareció por detrás. Don Mateo, tambaleándose, levantó una pala abandonada junto al corral y la descargó con todas sus fuerzas sobre el brazo de Leandro. El golpe sonó seco. La pistola salió despedida entre las piedras. Leandro lanzó un grito feroz y se giró hacia el anciano con un odio desnudo, animal. Se incorporó de golpe, dispuesto a caerle encima. Pero Valeria fue más rápida. Se puso en pie. Agarró del suelo un tablón encendido por una punta y lo cruzó frente a él como una advertencia ardiente. Leandro se detuvo. Por primera vez desde que ella lo conocía, vaciló. Las llamas del corral crecían detrás, devorando ya parte del muro del jacal. Los hombres que lo acompañaban empezaron a gritarle que se retirara, que el fuego se extendía, que venía gente desde el caserío atraída por el disparo y el resplandor. La noche se le estaba llenando de testigos, y Leandro lo comprendió demasiado tarde. Miró a Valeria con una mezcla de furia y promesa. «Esto no termina aquí». Valeria sostuvo el tablón encendido sin bajar un solo centímetro. «No, aquí apenas empieza a terminar para ustedes». Leandro retrocedió un paso, luego otro. Agarró del brazo a uno de sus hombres y lo arrastró hacia la oscuridad. El segundo fue detrás. En menos de unos segundos desaparecieron cerro abajo, tragados por la noche y por el miedo de quedar expuestos. Valeria lanzó el tablón al suelo y corrió hacia donde había caído el cuaderno. Lo encontró entre piedras y ceniza, chamuscado en una esquina, pero intacto. El fuego quedó atrás como una herida abierta en la ladera, lanzando destellos rojos sobre las piedras, mientras Valeria y don Mateo descendían por el sendero contrario, medio a ciegas, con el amanecer todavía lejos y el cansancio clavado hasta en los huesos. Don Mateo avanzaba encorvado, una mano apretándose el costado golpeado y la otra aferrada al cuaderno que habían recuperado del suelo. Valeria llevaba los títulos contra el cuerpo, la carta de Ignacio escondida en el pecho y la respiración rota por todo lo que acababa de atravesar. No hablaron durante varios minutos. El silencio no era paz, era supervivencia. A lo lejos todavía se oían voces dispersas en el cerro, hombres gritándose entre sí, intentando reorganizar el desastre que Leandro no había podido controlar. Pero el disparo y el incendio ya habían cambiado algo esencial. Por primera vez, sus enemigos habían fallado delante del ruido, del susto y de posibles ojos ajenos. Bajaron hasta el arroyo seco, cruzaron entre piedras blanquecinas y cañas muertas, y alcanzaron el antiguo camino de San Jerónimo cuando el cielo empezó a ponerse de un gris sucio. La capilla apareció entre la bruma como una caja de adobe olvidada por el tiempo, con una cruz torcida en el techo y un campanario pequeño agrietado por los años. Cerca había 3 casas bajas,
casi derrumbadas, un corral vacío y un mezquite enorme torcido por el viento. «Es aquí», murmuró don Mateo. Valeria miró alrededor. «¿Y cuál de las tres?» Don Mateo señaló la más apartada, una construcción pequeña con puerta azul despintada y una hilera de macetas secas junto al muro. «La de Jacinta Ruelas. Fue escribiente de la antigua alcaldía cuando Ignacio todavía peleaba por las tierras. Si él dejó esa nota, el testigo tenía que ser alguien que supiera leer, callar y esperar». Se acercaron. Don Mateo golpeó 3 veces. Nadie respondió. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Dentro se oyó el arrastre de una silla, y luego pasos lentos, muy lentos, hasta la puerta. Una voz anciana, seca, preguntó desde adentro: «¿Quién viene a buscar muertos antes del alba?». Don Mateo respondió sin titubear: «Los que por fin encontraron la pared». Hubo un silencio denso. Después, el cerrojo se movió. La mujer que abrió era menuda, de cabello completamente blanco, piel de papel y ojos negros intactos, más vivos que los de mucha gente joven. Llevaba un chal oscuro sobre los hombros y una expresión dura, casi hostil. Pero esa dureza cambió en cuanto vio el sello metálico con las iniciales IA que Valeria había sacado del bolsillo del delantal. Jacinta dio un paso atrás. «Entren, y cierren bien». La casa olía a café recalentado, alcanfor y libros viejos. Había santos pequeños en una repisa, una mesa redonda junto a la ventana y una caja de madera cerrada con llave en un rincón. Jacinta no les ofreció asiento enseguida. Primero tomó el cuaderno chamuscado, lo abrió con manos temblorosas y pasó 2 páginas. Cuando reconoció la letra, cerró los ojos. «Ignacio no murió ladrón», susurró. «Murió porque Sebastián Salazar Varela descubrió que iba a entregar estas pruebas al juez de distrito». Valeria sintió que el nombre se le hundía otra vez en el pecho. «Entonces usted sí sabía». Jacinta levantó la mirada. «Yo vi la noche en que lo sacaron de la casa del retrato. Vi a Sebastián. Vi a 2 hombres más. Y vi también a un muchacho delgado, muerto de miedo, obligado a llevar un paquete y a no levantar la cabeza». Valeria se quedó inmóvil. «¿Esteban?». Jacinta asintió despacio. «Sí. Tu marido no traicionó a Ignacio. Lo usaron como peón para cargar documentos falsos y luego lo dejaron marcado como sospechoso para que nunca hablara. Años después, volvió solo, una noche, a pedirme perdón. Me dijo que no había tenido valor para enfrentarlos, pero que había guardado una instrucción por si algún día la viuda correcta llegaba a quedarse sin nada». A Valeria se le llenaron los ojos, pero esta vez el dolor no llegó como humillación. Llegó como una herida que por fin encontraba su nombre. «Fue él», murmuró. «Él dejó que esa nota me encontrara». Jacinta se acercó entonces a la caja de madera del rincón. La abrió y sacó un paquete de cartas atadas con listón oscuro. Y no es lo único que dejó pendiente. La hija de Ignacio no está en Parral desde hace años. Regresó a Durango hace meses, con otro apellido, sin saber a quién sirve de verdad. Valeria dio un paso adelante, con el corazón desbocado. «¿Dónde está?». Jacinta levantó la vista y dijo el nombre como si soltara una bomba en medio de la mesa. «Está en la hacienda de los Salazar, y Leandro la tiene trabajando a su lado». La noticia le cayó a Valeria con la fuerza de un derrumbe. «¿En la hacienda?», repitió, incapaz de ocultar el estupor. Jacinta asintió con una tristeza antigua. «La llaman Elena Duarte. Ese no es el apellido de sangre, sino el que le dieron quienes la criaron lejos de aquí. Llegó hace meses para llevar cuentas y ordenar archivos, porque sabe leer, escribir y poner en fila hasta los papeles más enredados. Leandro la acercó a su mesa desde el primer día, no por confianza, por control». Don Mateo apretó los dientes. Entonces él ya sospechaba quién era. «No al principio», respondió Jacinta, «pero cuando empezó a preguntar por antiguas compras de tierra y por registros desaparecidos, la mantuvo cerca para vigilarla. Tal vez todavía no sabe toda la verdad. Tal vez solo intuye que esa mujer puede volverse un problema». Valeria sintió un vuelco brutal en el pecho. De pronto, la historia entera parecía cerrarse como una trampa perfecta. Ignacio acusado, la hija criada lejos, de vuelta sin saberlo al centro del poder que destruyó a su padre, y Leandro usándola como si fuera otra pieza más del tablero. «Tenemos que sacarla de ahí», dijo. Jacinta negó. «No, primero hay que hacer que escuche. Si la arrancan a la fuerza de la hacienda, Leandro la convertirá en loca, ladrona o cómplice. Ese hombre sabe ensuciar cualquier nombre antes de dejarlo libre». Valeria bajó la mirada al cuaderno, a los títulos,
a la carta guardada contra el pecho. Ya no bastaba con sobrevivir, ya no bastaba con esconderse. La verdad tenía que salir entera, con nombres, pruebas y un rostro dispuesto a confirmarla. Y ese rostro podía ser el de Elena. ¿Cómo entramos?, preguntó. Don Mateo soltó el aire por la nariz. Hoy no es un día cualquiera. Es fin de mes. En la hacienda se hace el reparto de jornales y revisión de cuentas desde media mañana. Entran peones, encargados, proveedores, cobradores y hasta el escribano del pueblo. Hay movimiento, confusión, ojos menos atentos. Jacinta fue hasta una repisa y sacó un pañuelo oscuro, una libreta vieja y un sello de recibos. Si ella sigue llevando cuentas, va a estar en la oficina grande, junto al corredor del patio central. Este sello ya no vale nada oficialmente, pero todavía impresiona a los ignorantes. Pueden hacerse pasar por gente enviada a revisar libros atrasados de la ladrillera. Los hombres como Leandro suelen mirar 2 veces a los ricos y ninguna a los cansados. Valeria tomó el pañuelo. En ese instante comprendió que el final no iba a llegar en una cueva ni en un escondite. Iba a llegar en el corazón mismo del abuso, donde tantos años habían repartido hambre y silencio como si fueran favores. Antes de salir, Jacinta la detuvo del brazo. Hay algo más. La carta para la hija no debe leerla frente a Leandro. Si él entiende lo que es antes de tiempo, va a romperlo todo. Primero haga que ella vea el sello de Ignacio. Después dígale una sola frase. La pared no cayó en vano. Si realmente es su hija, va a entender que usted no está improvisando. Valeria asintió. El cielo ya clareaba cuando los 3 dejaron la casa de Jacinta y tomaron el camino bajo hacia la hacienda de los Salazar. A lo lejos, la casona comenzaba a dibujarse entre la bruma, grande, blanca, arrogante, como si nada en el mundo pudiera tocarla. Pero al acercarse al portón principal, Valeria vio algo que la obligó a frenarse en seco. Junto a Leandro Varela, dando órdenes a los peones del patio con una libreta en la mano, estaba una mujer de porte firme, cabello recogido y rostro sereno. Y en cuanto alzó la vista hacia el camino, los ojos de Valeria se clavaron en un detalle imposible de ignorar. Esa mujer tenía exactamente la misma mirada del hombre del retrato. Valeria no sintió miedo al verla. Sintió el vértigo de estar frente a la última puerta de toda aquella historia. El patio de la hacienda ya estaba lleno de peones esperando jornal, mujeres con canastos, un par de arrieros, el escribano local y 2 capataces que iban y venían entre la oficina y el corredor. Leandro Varela hablaba con autoridad, fingiendo normalidad después de la noche de fuego, como si nada hubiera pasado en el cerro. Y junto a él, con una libreta apretada contra el pecho, estaba Elena Duarte, la hija de Ignacio Arrieta. Valeria avanzó sin bajar la cabeza. Don Mateo quedó unos pasos detrás. Jacinta, cubierta con su chal, se mantuvo cerca del portón. Leandro la reconoció de inmediato. El color se le fue del rostro solo un instante. Pero ese instante bastó. ¿Qué hace aquí?, soltó, perdiendo la máscara. Elena giró hacia él, sorprendida por el tono. Valeria no le respondió a Leandro. Sacó el sello de metal de Ignacio y lo levantó a la vista de la mujer. La pared no cayó en vano. Elena quedó inmóvil. Miró el sello, luego a Valeria, luego a don Mateo. La libreta se le aflojó entre los dedos. ¿Qué dijo?, preguntó, apenas en un susurro. Leandro dio un paso al frente. No la escuche. Esa mujer robó documentos y está delirando. Pero esta vez la mentira llegó tarde. Valeria sacó la carta doblada y se la extendió a Elena. Tu padre no fue ladrón. Lo hicieron desaparecer porque descubrió cómo robaron las tierras del pueblo. Y tú has estado trabajando para los mismos apellidos que lo hundieron. Elena tembló al abrir la hoja. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y la sangre le desapareció del rostro. En ese mismo momento, don Ramiro Salazar salió al corredor principal, molesto por el alboroto. ¿Qué escándalo es este? Valeria giró hacia él con una fuerza que ya no era la de la viuda expulsada. El escándalo verdadero empezó hace décadas, cuando su familia y los Varela falsificaron títulos para quedarse con tierras que no les pertenecían. Un murmullo recorrió el patio. Leandro intentó arrancarle la carta a Elena, pero ella retrocedió de golpe. «¡No me toque!», gritó, y la fuerza de su voz paralizó a todos. Valeria sacó entonces los títulos originales, los cuadernos de Ignacio, y los abrió sobre la mesa de pagos delante del escribano, de los peones, de las mujeres, de todos. Nombres, firmas, linderos, fechas. Salazar,
Varela, parcelas usurpadas, testimonios, cuentas falsas. Y cuando Jacinta dio un paso al frente y dijo en voz alta que ella había visto cómo se llevaron a Ignacio aquella noche, el silencio del patio se rompió para siempre. Porque la verdad, cuando por fin encuentra testigos, deja de parecer locura. Si esta historia te atrapó hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal, porque las historias donde una viuda se levanta contra quienes se creían dueños de todo, merecen ser contadas hasta el final. El escribano, pálido, empezó a revisar los documentos con manos nerviosas. 2 peones mayores se acercaron al ver los nombres de sus padres en los títulos robados. Una mujer rompió en llanto al reconocer la parcela que su abuelo había perdido. Don Ramiro quiso imponer su voz, pero ya nadie lo escuchaba igual. Leandro intentó ordenar a los capataces que sacaran a Valeria, pero uno de ellos no se movió. Luego el otro tampoco. Era el principio del derrumbe. Horas después, con autoridades del distrito avisadas y media comunidad reunida frente a la hacienda, los poderosos ya no parecían gigantes. Parecían hombres acorralados por papeles que creyeron enterrados para siempre. Y Valeria, la mujer echada sin piedad de una casa humilde en las montañas de Durango, terminó de pie en medio del patio, con el viento levantándole el cabello y la voz firme, viendo cómo el miedo cambiaba de dueño. Tiempo después, la casa del retrato dejó de ser un lugar maldito. Fue abierta, reparada y convertida en símbolo de memoria. Elena recuperó el nombre de su padre. Las tierras comenzaron a revisarse. Don Mateo siguió vivo para verlo. Y Valeria, que había llegado a ese cerro sin nada más que duelo y hambre, se convirtió en la mujer que desenterró una verdad que todo un pueblo había sido obligado a olvidar. La casa ya no volvió a dar miedo, volvió a dar justicia.